Pasamos a otro tema. La ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional fue publicada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano. Esta importante norma permitirá enfrentar de manera más eficiente la corrupción en todos los niveles. En el siguiente informe les contamos los detalles. A pesar de la percepción ciudadana de que la corrupción sigue ganando terreno en el país, el Congreso de la República se ha propuesto combatir este delito en todas sus formas, promulgando leyes que faculten o ayuden a los administradores de justicia a sancionar con rigor este grave problema que aqueja al país. Es así que por primera vez se incorpora en la legislación peruana la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en el delito de cohecho activo transnacional. Dicho de otro modo, con esta nueva norma, las empresas también serán consideradas como responsables de delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Incluso las compañías corruptas o que sean utilizadas como fachada tendrán que hacerse responsables por los actos de sus administradores, representantes legales, contractuales y órganos colegiados o personal subalterno, entre otros. Es por todos conocido y no es ninguna novedad. El tema de corrupción acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales y tiene que ver con una ausencia de formación en principios y valores. Es suficiente para combatir la corrupción únicamente sancionar a la persona natural y que se deje impune a las personas jurídicas, muchas de ellas organizadas justamente para delinquir. Dino Carlos Caro, especialista en Derecho Penal, nos comenta sobre la nueva ley. El cambio legislativo lo que introduce es la posibilidad de que además de que se persiga a la persona natural, la persona física, en este ejemplo, se puede perseguir también a la persona jurídica. Dado que se trata de una empresa minera en el ejemplo, si esta empresa, a través de su funcionario, ha corrompido a esa autoridad extranjera, en el Perú se va a poder procesar penalmente a la empresa. Así el empresario o así, digamos, la persona corruptora sea una persona que esté prófuga, el delito prescriba o no pueda ser perseguida por algún otro motivo, el hecho es de que se va a poder perseguir de manera autónoma, de manera independiente a la persona jurídica o a la empresa. Entonces, se trata, por lo tanto, de un supuesto de responsabilidad de la empresa, de la propia empresa, por actos de corrupción transnacional. Para Martín Pérez, presidente de la CONFIEP, es importante que los peruanos conozcan a qué tipo de organizaciones se les considera persona jurídica. Para nosotros, persona jurídica no es solamente una empresa, es un partido político, es una ONG, es un club deportivo, es cualquier tipo de asociación. O sea, esto no es solamente para las empresas, sino para cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de persona jurídica. Es decir, si un club de fútbol delinque o corrompe a un funcionario internacional, también puede llegar a la disolución. Asimismo, deja claro que para la CONFIEP, el foro que debe procesar las denuncias es el administrativo. En tanto las consecuencias son administrativas, el foro que debería abocarse a esta situación es un foro administrativo y no penal, que es lo que se decidió. Sin embargo, nosotros somos respetuosos, digamos, del Congreso y esas son las condiciones que la democracia nos pone a todos. Entre las medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas, el juez aplica según corresponda las siguientes medidas. La legislación prevé una serie de consecuencias legales como consecuencia de este delito que pueden ir desde una multa hasta incluso la disolución de la persona jurídica, pasando por situaciones como el cierre de locales, suspensión de actividades, etc., ¿no? Pero digamos que el rango punitivo es bastante amplio, que puede llegar incluso hasta una suerte de pena de muerte, lo que significaría la disolución de la persona jurídica. Hasta antes de la aprobación de esta norma, las empresas cuyos representantes entregaban coimas y no eran castigadas, ahora será todo lo contrario. Las empresas que coimeen podrían ser castigadas con una multa o llegar a ser disueltas si así lo determina la justicia, dependiendo de la gravedad del caso. Es importante precisar que la nueva ley establece que si la persona jurídica adopta e implementa con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención certificado y debidamente adecuado a su naturaleza,
para prevenir el delito de cohecho activo transnacional puede llegar a quedar exenta de la responsabilidad administrativa. Sobre esto, el especialista en Derecho hace la siguiente reflexión. Los llamados modelos de cumplimiento en el sentido de cumplimiento, ¿no? En el sentido de que tengo un modelo, digamos, de película, tengo un modelo de fachada, tengo un modelo de maquillaje, muy bien, casi como saludo a la bandera para cumplir por marketing legal, pero en la práctica cometo actos de corrupción por afuera, ¿no? Por ese motivo es importante las certificaciones de estos modelos de cumplimiento, porque para que el modelo de cumplimiento pueda dar lugar a una exención, es decir, exclusión o reducción de la pena, tienen que ser modelos debidamente certificados. Los modelos de cumplimiento adoptados en Europa y otros países de Latinoamérica han sido exitosos y han generado una reducción de la corrupción. Por su parte, el presidente de la CONFIAP señala que esta nueva ley es el inicio de un proceso de lucha contra la corrupción. La ley está enmarcada, y eso es lo importante, tiene que estar enmarcada dentro de un proceso social, cultural, un proceso nacional de lucha contra la corrupción. Esto tiene que ser un sistema. Esto es apenas el inicio de una toma de conciencia de todos, empresarios, ciudadanos, líderes de opinión, políticos, religiosos, profesores, todos los ciudadanos, de que tenemos que tener una decisión con convicción, o sea, decisión y convicción de ir a luchar contra la corrupción. El Congreso de la República ya dio la ley, ahora está en manos de todos los peruanos hacer que se cumpla y ganarle la batalla a la corrupción.